De salario a inversiones, cómo el dinero se convierte en capital según Marx. Cada uno de nosotros se enfrenta a diario con el dinero, recibimos el salario, pagamos compras, hacemos transferencias en línea o invertimos. Pero el dinero no es solo una herramienta cómoda de intercambio. A veces empieza a comportarse de una manera totalmente distinta. En lugar de desaparecer en el proceso de comprar cosas, vuelve a su propietario en una forma cambiada, aumentada. Y justamente en ese momento el dinero deja de ser solo dinero y se convierte en capital. Esta transformación está en el corazón mismo de la economía moderna. Y aunque Marx escribió sobre ello hace siglo y medio, hoy en día los ejemplos se encuentran a cada paso, en los marketplaces, en las startups, en las plataformas de criptomonedas o incluso en la habitual reventa de entradas. Seguro que has visto cómo las entradas para los conciertos de artistas famosos se agotan en cuestión de minutos. Un revendedor compra una entrada por 100 euros y luego la vende por 200. El papel, o el código QR, no le interesa, es solo una forma temporal. El dinero realiza un movimiento, se convierte en entrada y después vuelve como capital. Imagina lo siguiente, entras en un marketplace, por ejemplo Amazon, y compras un nuevo smartphone. Esta es la clásica fórmula MDM, mercancía, dinero, mercancía. Primero vendes tu fuerza de trabajo por un salario, mercancía, recibes dinero y después lo gastas en el smartphone, otra mercancía. El dinero aquí es solo un intermediario, y el objetivo final es el objeto que necesitas para vivir o para disfrutar. Es sencillo, has intercambiado tu trabajo por un valor de uso. Ahora, otra situación. Supón que no solo compraste un smartphone, sino que compraste un lote de smartphones en China a precio mayorista y los revendiste más caros en el mismo marketplace. Aquí ya funciona la fórmula de MD, invertiste dinero, lo transformaste en una mercancía temporal y después nuevamente en dinero, pero en una cantidad mayor. El smartphone no lo necesitas para ti, es solo una herramienta en el movimiento del capital. La diferencia es evidente. En el primer caso compras para usar, en el segundo compras para obtener beneficio. Así es precisamente como el dinero se transforma en capital. Así, el dinero en el mundo moderno recorre dos caminos diferentes. En un caso sirve como medio de intercambio, desaparece, transformándose en cosas necesarias para la vida, MDM. En el otro, vuelve aumentado y se convierte en capital, DMD. Y precisamente esta segunda forma de movimiento es la base de la economía capitalista, ya sea en el siglo XVI con comerciantes y expediciones marítimas, o en nuestros días con criptobolsas, marketplaces y startups. Si vamos más a fondo, el capital siempre comienza en forma de dinero. Y esto es tan actual hoy como en el siglo XVI, cuando los primeros comerciantes europeos se embarcaban en viajes en busca de especias y oro. Solo que ahora, en lugar de carabelas, tenemos plataformas de criptomonedas, startups y fondos de capital riesgo. Tomemos un ejemplo de la vida real. Un inversor invierte 100.000 euros en acciones de una prometedora empresa tecnológica. En esencia, compra una mercancía, acciones. Al cabo de un año, las acciones suben de precio y las vende por 120.000. Al final, su dinero ha completado un círculo completo, DMD, donde D es la cantidad aumentada. El dinero no solo trabajó, sino que se convirtió en capital. O imagina otro escenario. Un joven emprendedor pide un préstamo en el banco, de nuevo, dinero, alquila un almacén y compra ropa a productores turcos. Después lanza una tienda online en Instagram y TikTok, vende los productos más caros y devuelve el préstamo ya con beneficio. Aquí el dinero actúa no como simple medio de intercambio, sino como impulso inicial del capital. ¿Por qué es tan importante distinguir MDM de DMD? Porque en el primer caso el dinero desaparece, transformándose en cosas para el consumo. Por ejemplo, tú compras una entrada para el concierto de tu artista favorito, el dinero se gasta, tú recibes emociones y ahí termina la historia. En el segundo caso el dinero regresa, pero regresa cambiado, aumentado. La diferencia está en el objetivo. MDM, satisfacer necesidades, vivir, comer, disfrutar. DMD, hacer crecer el dinero, crear capital, negocio, inversión, comercio. Si pensamos en el mundo actual, cada marketplace, cada plataforma de criptomonedas, cada cafetería de tu barrio existe solo porque en algún lugar alguien puso en marcha el proceso de M de personas que adelantaron dinero para recuperarlo multiplicado. Por ejemplo, un joven inversor compra Bitcoin por 30.000 euros. Medio año después el precio sube y lo vende por 35.000.
En esencia, ha intercambiado 30.000 por 35.000, otra vez la fórmula de MD, donde D es la cantidad aumentada. El dinero ha completado su ciclo y ha regresado con beneficio. Y en estos ejemplos tan simples está contenida toda la lógica del capital, clara para cualquiera. Veamos ejemplos con propiedad inmobiliaria. Cuando Marx escribe que el capital comienza con el choque con la propiedad inmobiliaria en forma de dinero, se refiere a la situación en la que alguien posee tierra o una casa, es decir, inmuebles, propiedad fija, y otra persona tiene dinero, que permite usar esa propiedad o convertirla en una fuente de beneficio. En los siglos XVI y XVII esto se manifestaba así: un terrateniente poseía una finca, y un comerciante o prestamista llegaba con dinero. Ese dinero podía transformarse en patrocinio monetario, por ejemplo, préstamos al terrateniente para que pudiera mantener su hacienda o financiar una guerra. Capital comercial, dinero invertido en la venta de productos agrícolas de sus tierras. Capital usurario, dinero prestado a interés. Ejemplos de nuestros días. Imagina que hay un propietario de un edificio en el centro de la ciudad. Él tiene la propiedad, pero para obtener beneficio necesita dinero, para reformas, para atraer inquilinos, para montar un negocio. 1. Patrocinio monetario. Un inversor entrega al propietario del edificio fondos para la rehabilitación, y a cambio recibe una parte de los ingresos por alquiler. El dinero comienza a trabajar a través de la propiedad inmobiliaria. 2. Capital comercial. Una persona compra un piso por 200.000 euros, lo reforma y lo vende por 250.000. Aquí la propiedad funciona como mercancía, a través de la cual el dinero realiza el movimiento de MD. 3. Capital usurario. Un banco concede una hipoteca. La persona no tiene la cantidad completa para comprar el piso, pero sí el deseo de poseerlo. El banco pone a trabajar su dinero, exigiendo intereses. Como resultado, el dinero se convierte en capital y la propiedad inmobiliaria se convierte en el escenario de este proceso. Es decir, el choque consiste en que la propiedad inmobiliaria por sí sola es pasiva, una casa o un terreno no se convierten en capital hasta que llega el dinero. Pero en cuanto el dinero empieza a usar esa propiedad, a través del alquiler, la venta o el crédito, adquiere la forma de capital. En esencia, cada contrato hipotecario, cada alquiler de oficina o reventa de un piso es un ejemplo claro de ese choque entre dinero y propiedad inmobiliaria del que hablaba Marx. Veámoslo a través de la figura del arrendador, que es un ejemplo muy ilustrativo y refleja directamente el pensamiento de Marx. Por ejemplo, nuestro protagonista posee un centro de negocios en una gran ciudad. Él mismo no trabaja allí, no necesita las oficinas. Pero tiene propiedad inmobiliaria, grande, costosa, inmóvil. Para que el edificio genere ingresos, se necesita dinero, reformas, publicidad, gastos de servicios, trámites legales. Nuestro protagonista no dispone de todo el capital necesario. Entonces entra en juego un inversor. El inversor invierte dinero en la rehabilitación del edificio, se renueva la fachada, se crea un coworking moderno, se instalan sistemas de calefacción inteligentes. Al final, las oficinas empiezan a alquilarse a empresas de tecnología y startups. ¿Qué ocurrió? Para el arrendador, la propiedad se convirtió en fuente de beneficio solo gracias al dinero. Para el inversor, el dinero se convirtió en capital, porque regresará en forma aumentada a través de los pagos mensuales de alquiler. Esquema simplificado. 1. El arrendador tiene un edificio, es una propiedad inmobiliaria que por sí sola es un valor muerto. 2. El inversor aporta dinero, hace que el edificio sea atractivo para los inquilinos. 3. El dinero regresa al inversor mediante el alquiler, pero ya con una ganancia. Es decir, dinero propiedad inmobiliaria, como mercancía /diagonal medio, dinero, todo ello en la forma de MD. En resumen, cualquier arrendador en el año 2025 es una persona en cuya actividad chocan la propiedad inmobiliaria y el dinero. Y justamente ahí vemos la transformación del dinero en capital en su forma más pura, la inversión regresa aumentada. Aquí el ejemplo es aún más sencillo y cercano para cualquiera. La historia del alquiler de un piso. Nuestra protagonista compró en 2020 un piso en un edificio de nueva construcción por 150.000 euros. No pensaba vivir allí, ya tenía su propia vivienda. Su objetivo desde el principio era otro: convertir el dinero en capital. ¿Qué hace? 1. Invierte dinero en el piso, compra y reforma. 2. Lo alquila por 800 euros al mes.
3. Ese dinero regresa a ella cada mes y, en 15 a 20 años, el alquiler cubre completamente la inversión inicial y empieza a generar beneficio neto. Desde el punto de vista de Marx, la propiedad inmobiliaria, el piso, por sí misma no crea nada. Simplemente permanece vacía si no se pone dinero en movimiento. El dinero invertido en la compra solo empieza a trabajar cuando el piso se convierte en una fuente de ingresos a través del alquiler. Así, el esquema se ve así. DMD. Dinero piso, como una forma especial de mercancía, dinero más beneficio. Otro ejemplo actual. Muchos jóvenes en Europa o en Rusia alquilan vivienda porque no pueden permitirse una hipoteca de inmediato. Para ellos el alquiler son gastos, dinero que se va sin retorno. Para el arrendador es el mismo alquiler, pero en el papel opuesto, su dinero, invertido en la propiedad, regresa cada mes y genera ganancia. Aquí se ve claramente que una misma acción, alquilar un piso, se percibe de manera diferente para el inquilino y para el arrendador. Para el inquilino es simplemente MDM, vende su fuerza de trabajo, recibe un salario y lo gasta en vivienda. Para el arrendador es DMD, el proceso de convertir el dinero en capital. Almohadilla, 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 como nace el beneficio en el comercio. Cuando vas al mercado, entras en una tienda o abres un marketplace como Wildberries o Amazon, parece que hay una especie de magia del beneficio. Pero si quitamos los factores casuales, descuentos, promociones, demanda repentina, y miramos la esencia del intercambio, vemos algo muy simple. En su forma normal, el intercambio es siempre un intercambio de equivalentes. Es decir, yo entrego mi mercancía, en la que está contenido un determinado volumen de trabajo. A mí me devuelven dinero u otra mercancía en la que está contenido el mismo volumen de trabajo. El valor no crece ni disminuye. Solo cambia de forma. Primero mercancía, luego dinero, después de nuevo mercancía. Es como si cambiaras un billete de 100 euros por dos de 50, el valor no ha cambiado, solo su envoltorio. Ejemplo 1. Compras online. Tú vendes en Avito o eBay un iPhone viejo por 300 euros. Con ese dinero compras una tableta. En el intercambio obtienes una ventaja en términos de valor de uso, el iPhone viejo ya no te servía y la tableta sí, pero desde el punto de vista del valor de cambio todo sigue igual, un equivalente se ha intercambiado por otro equivalente. Ejemplo 2. Supermercado. Tú entras en una tienda con 20 euros y compras alimentos. Para ti la ganancia está en que ahora tienes comida en vez de papeles. Para la tienda, al contrario, ahora tiene dinero en vez de pan y leche que podían estropearse. Ambos ganáis en términos de utilidad, pero el valor, expresado en dinero, simplemente ha cambiado de forma. El error de Condillac. El filósofo francés Condillac creía que en cada intercambio, cada uno gana más de lo que da. Suena bien, pero en realidad confundía dos dimensiones distintas. Valor de uso, la utilidad para una persona concreta. Valor de cambio, la cantidad de trabajo social contenida en la mercancía. Un ejemplo sencillo. Tú tienes en casa una PlayStation que ya no usas. Tu vecino tiene una bicicleta que tampoco necesita. Os intercambiáis los objetos. Para ti la ventaja es la bicicleta, para él la consola. En términos de utilidad, los dos estáis contentos. Pero en términos de valor solo ha habido un intercambio de equivalentes. No existe ninguna magia de beneficio en el acto mismo del intercambio. ¿Cómo se repite hoy? Incluso hoy muchos economistas y blogueros de negocios dicen, el comercio crea valor. La tienda añade valor al producto. Pero en realidad el comercio no crea valor, solo lo traslada y le cambia la forma. Tomemos el ejemplo del café. Tú compras grano directamente a un agricultor por 10 euros. Una cafetería te vende un espresso hecho con ese mismo grano a 3 euros la taza. Parece que la cafetería ha creado valor. En realidad solo ha añadido el trabajo del barista, el alquiler del local, la publicidad, el diseño, todo aquello que se incluye en el precio final. Pero el beneficio en el comercio no nace del intercambio en sí, sino de la organización del trabajo y el uso del capital. Conclusión. En un intercambio normal nadie engaña a nadie ni obtiene plusvalía. Ambos participantes solo ganan en utilidad, uno se libra de lo que no necesita, el otro recibe lo que quiere. Pero el valor en sí permanece igual, solo cambia de máscara, primero mercancía, luego dinero, después de nuevo mercancía.
Y por eso Marx decía, donde hay igualdad, no hay beneficio. Capital comercial, comprar barato, vender caro. Marx escribe, la forma de MD, es decir, comprar con el objetivo de vender más caro, se manifiesta de la manera más clara en el movimiento del capital comercial. Imagina a un revendedor de entradas para el concierto de un artista famoso en el año 2025. Compra las entradas por 100 euros y luego las revende por 200. Para él las entradas no son el objetivo, sino solo un intermediario. El dinero invertido debe regresar en una cantidad mayor. Pero, ¿de dónde surge la ganancia? Dentro del intercambio no puede originarse, porque, como escribía Marx, la suma de valores lanzada a la circulación no puede aumentar dentro de ella. Por lo tanto, para que aparezca el beneficio, tiene que haber alguien que pierda, el comprador, que paga más caro, o el productor, obligado a vender más barato. Precisamente por eso el comerciante aquí parece un intermediario parasitario, de lo que Marx hablaba citando a Franklin, la guerra no es otra cosa que robo, el comercio, engaño y fraude. Capital a interés, dinero, dinero. Esto se ve aún con más claridad en el caso del crédito. Marx señalaba, la forma de MD se reduce a los dos extremos de D, dinero intercambiado por una cantidad mayor de dinero, lo que contradice la naturaleza del dinero. Tomemos el ejemplo de una hipoteca. Un banco presta a una familia 200.000 euros para comprar una vivienda, pero exige que se le devuelvan 300.000. Aquí el dinero parece reproducirse por sí mismo. Aristóteles ya lo condenaba en la antigüedad, al usurero se le odia, y con razón, porque aquí el dinero se convierte en medio de lucro y no se utiliza para el fin para el que fue creado. Y en efecto, originalmente el dinero es un medio de intercambio de mercancías, pero en el caso del interés se convierte en una manera de hacer dinero a partir del dinero. El productor y los límites de su propio trabajo. ¿Se puede crear plusvalía fuera del mercado? Marx responde, no. El productor puede, con su trabajo, crear valores, pero no valores que aumenten por su propia fuerza. Imagina a un artesano que compra cuero por 50 euros y fabrica unas botas. Su trabajo añade un nuevo valor, ahora las botas pueden venderse, por ejemplo, por 100 euros. Pero el cuero no se ha encarecido, de forma milagrosa, simplemente ha absorbido el trabajo del zapatero. Es decir, el valor crece solo porque al trabajo antiguo se le ha sumado uno nuevo. Pero la conversión del dinero en capital exige algo más, que el dinero invertido en la mercancía regrese en una forma aumentada. La condición para que el dinero se convierta en capital. Aquí Marx nos lleva a un punto clave. Nuestro poseedor de dinero, que sigue siendo solo una crisálida de capitalista, debe ante todo comprar mercancías por su verdadero valor, luego venderlas por su valor real y, aún así, extraer de ellas más valor del que adelantó. La tarea parece paradójica, la ganancia debe aparecer dentro de la esfera de la circulación y fuera de ella. Es decir, el capitalista debe participar al mismo tiempo en un intercambio honesto de equivalentes y, sin embargo, de algún modo extraer de ahí una plusvalía. En esto reside precisamente el misterio del capital, que Marx comienza a desvelar más adelante. Ejemplos del siglo XXI. 1. Capital comercial, marketplaces como Amazon, los vendedores compran al por mayor a los productores y revenden más caro a los clientes finales. La ganancia no surge de la nada, sino de las condiciones desiguales del intercambio, el comprador paga por encima del valor, el productor recibe menos. 2. Capital a interés, bancos y microcréditos. El dinero engendra dinero sin ningún trabajo material. Igual que en el siglo XIX, la gente pide préstamos y los devuelve con intereses. 3. Trabajo y valor. Un programador desarrolla el código de una aplicación. El programa se vende más caro que el coste del portátil y de la electricidad. La plusvalía no aparece en el propio portátil, sino en el trabajo del programador incorporado al producto. Marx, en el siglo XIX, dijo lo que en el XXI vemos a cada paso. En un intercambio honesto de equivalentes no hay fuente de ganancia. La ganancia en el comercio y en los intereses no nace en la mercancía, sino en unas relaciones sociales particulares. El dinero se convierte en capital solo cuando en el proceso participa la desigualdad, ya sea el mercado, el crédito o la contratación del trabajo ajeno. El dinero se vuelve capital cuando da la vuelta completa y regresa aumentado, y es precisamente este proceso el que impulsa la economía moderna. Al entender la diferencia entre un simple intercambio y la transformación del dinero en capital, tú empiezas a mirar de otra manera el trabajo de los bancos, el alquiler, el comercio y tus propias finanzas.